Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a hablar de una fuerza que se encuentra en materiales elásticos como los resortes, fuerza estudiada por Robert Hooke. Aquí podemos apreciar la gráfica de varios resortes y si observamos este resorte, por ejemplo, es más delgado que este otro resorte o incluso estos otros más pequeñitos. Cada uno de estos resortes pues tiene una elasticidad diferente entre uno y otro. Y eso es una característica propia de los resortes y a eso se le conoce como la constante de elasticidad de los resortes, propio de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco sobre Robert Hooke. Robert Hooke nace en la isla de Wight. Esta isla queda al sur de Inglaterra. Desde muy pequeño, él fue una persona muy enfermiza, pero le gustaba mucho el dibujo y las actividades manuales. Estudia en el colegio de Westminster. Fue un científico experimental y sobresalió en la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la microscopía, la náutica y la arquitectura. Fue un contemporáneo de Isaac Newton. Participó en la sociedad científica, la Royal Society de Londres. Y hay un dato bien curioso en el cual se están disputando la paternidad de la ley de gravitación universal entre Robert Hooke e Isaac Newton. Hasta ahora no hay un dato verídico de quién es el verdadero autor de esta ley. Parece ser que Isaac Newton dejó unos manuscritos en los cuales se revela que él es el autor de la ley de gravitación universal. Sin embargo, Robert Hooke, por ser un tipo muy envidioso, parece ser que también él se estaba apropiando de los créditos de la ley de gravitación universal. Vamos a hacer el análisis de un resorte. Acá nos encontramos con este resorte, el cual se encuentra en reposo, en equilibrio, y se encuentra en una posición inicial. El extremo final de este resorte está en una posición inicial, llamémoslo la longitud 0, que equivale a 10 centímetros. Pero en el momento en que se le coloque un cuerpo a este resorte, él se va a estirar. Y aquí observamos tal situación. Él sufre un alargamiento y el cuerpo, por tener masa, pues lógico va a tener un peso. Aquí hemos dibujado el vector peso, que se dibuja como un vector vertical hacia abajo saliendo del centro del cuerpo. En el momento en que este cuerpo se le coloca al resorte, pues el resorte se dilata, se estira, se alarga, y en este momento él se ha alargado una distancia que vamos a llamar X. Si observamos, el alargamiento va de arriba hacia abajo. Con eso lo estoy indicando con este vector. El resorte sufre un alargamiento hacia abajo y acá pues no nos interesa tanto este peso, esta fuerza. Esta es una fuerza relacionada con esta masa. Me interesa es la fuerza que está aplicando el resorte. Si yo quitara esta masa y soltara el resorte, pues él se va a ir hacia arriba sin que yo lo empuje. Eso significa que el resorte tiene una fuerza interna que hace que este señor suba. Y a esa fuerza se le llama la fuerza elástica recuperadora. ¿Por qué recuperadora? Porque ese resorte trata de recuperar la posición que tenía inicialmente. Esta es la fuerza elástica recuperadora
y si la observamos, se dibuja como un vector a lo largo del resorte saliendo del centro del cuerpo. Aquí gráficamente estamos observando que el alargamiento, mientras va hacia abajo, la fuerza elástica recuperadora va hacia arriba. En otras palabras, estas dos magnitudes tienen sentido contrario uno con respecto al otro. Después de haber colocado el cuerpo, lo dejamos en reposo y esta es ya el sistema, pues no se va a mover. Aquí nosotros podemos hallar fácilmente la sumatoria de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, si observamos, no hay nadie, sería 0, pero en el eje Y tengo dos fuerzas y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a la fuerza elástica recuperadora que va hacia arriba positiva menos el peso. El peso, como se encuentra hacia abajo, pues le hemos colocado el signo negativo. Y esto, pues al quedar en reposo, la sumatoria de estas fuerzas va a ser igual a 0. Este peso que está aquí restando, al pasarlo al otro lado, a sumar, nos queda que la fuerza elástica recuperadora es igual al peso. Me interesa es la fuerza del resorte, no me interesa el peso. Entonces vamos a quitar ese peso y nos quedamos con la fuerza elástica recuperadora, que es el mismo peso. Yo aquí puedo colocarle un segundo cuerpo y al colocar el segundo cuerpo, pues este resorte se va a estirar un poco más y sufrirá un alargamiento un poco mayor en comparación con este otro. Y esa situación la podemos visualizar en este caso. Si le colocamos un cuerpo al resorte, pues sufre un alargamiento X. Si le colocamos el doble de la masa anterior, él sufrirá un alargamiento superior. Si observamos aquí en la gráfica, a medida que yo voy aumentando la masa, el alargamiento va aumentando también en forma proporcional. Esto me lleva a deducir que tanto la fuerza como el alargamiento son magnitudes directamente proporcionales. A medida que una de las magnitudes, fuerza, aumenta, la otra magnitud, el alargamiento, también aumenta en la misma proporción. Y esta es una de las características que deduce Robert Hooke para poder establecer su famosa ley. ¿Cómo se dibuja entonces la fuerza elástica recuperadora? Entonces vamos a formalizar lo que te comenté hace rato. Aquí tenemos un cuerpo de masa m, entonces la fuerza elástica recuperadora se dibuja como un vector a lo largo del resorte, saliendo del centro del cuerpo, el cual se encuentra atado a ese resorte. Así es como se dibuja la fuerza elástica recuperadora. Basados en esto, entonces vamos a hacer una pequeña experiencia que nos lleve a deducir la ley establecida por Robert Hooke. Aquí estamos observando una experiencia similar a la que hizo hace muchos años Robert Hooke, en la cual le coloca un cuerpo a un resorte y este comienza a alargarse en determinadas longitudes. Entonces, si vamos aumentando poco a poco las masas, pues los alargamientos también aumentan. Y aquí tenemos una tabla de valores para que le hagas el análisis a esta situación. Entonces, basados en esto, yo te invito a que saques el cuaderno en este instante, alistes la regla, la calculadora y comencemos a realizar los siguientes ítems. Primero vamos a hacer la gráfica de la fuerza en función del alargamiento. Después de realizar esto, te invito a que halles mínimo 3 pendientes de la recta que vas a obtener. Luego que establezcas qué tipo de proporcionalidad
existe entre la fuerza y el alargamiento. Y basados en todo lo que hemos mencionado hasta ahora, pues me des 3 razones por las cuales escribiste aquí el tipo de proporcionalidad. Y por último, que me halles la ecuación que me relaciona la fuerza y el alargamiento. Para el video un momento y realiza estos 4 ítems en tu cuaderno y luego si puedes avanzar. Entonces paremos el video un rato. Listo, entonces si ya realizaste el taller ahí en tu cuaderno, la gráfica que debiste haber obtenido es aproximadamente esta. Me da una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Y esto pues me lleva a mí a deducir, con todo lo que hemos visto, que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento. ¿Cuáles son las razones que me llevan a mí a establecer esto? Pues número 1, si observamos la tabla de valores que te mostré hace rato, a medida que la magnitud fuerza aumenta, la magnitud de alargamiento también está aumentando, pero lo hace proporcionalmente. Primer característica. Segunda característica, que la gráfica de fuerza en función del alargamiento es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Y tercer característica, después de haberle hallado las pendientes, las 3 pendientes me dieron constantes, lo cual me lleva a deducir que tanto la fuerza como el alargamiento son magnitudes directamente proporcionales. Cuando yo tengo esta expresión matemática aquí, yo puedo fácilmente cambiar este alfa por igual a k. Entonces ya lo estamos convirtiendo en una expresión matemática donde la fuerza es igual a una constante de proporcionalidad por el alargamiento. Pero si recuerdas el análisis que hicimos al resorte con el cual comenzamos la experiencia, tanto la fuerza como el alargamiento tenían sentido contrario uno con respecto al otro. Y ese sentido contrario lo podemos representar con el signo menos. Mientras la fuerza es positiva, el alargamiento es negativo, pero eso solamente, este signo únicamente me indica es que tienen sentido contrario uno con respecto al otro. Y esto que tenemos acá es lo que se conoce como la ley de Hooke. Entonces, formalicemos la ley de Hooke. Aquí podemos apreciar una pintura de la época donde se trata de recrear cómo era la imagen de Robert Hooke. La verdad es que no hay retratos precisos de cómo era él, pero basados en algunas lecturas, alguien trató de dibujarlo así. Habíamos mencionado entonces que Robert Hooke es contemporáneo de Isaac Newton, ambos pertenecieron a la Royal Society, y cuando Robert Hooke establece su ley, él quiso esconder esto para que nadie se la pudiera quitar, y la publica en un anagrama que dice lo siguiente. Pero él revela su contenido un par de años más tarde, y el anagrama significa ut tensio sic vis, como la extensión, así la fuerza. Y esto está relacionado con el análisis que hicimos hace rato. Como la extensión, así la fuerza. Entonces, esta es la ley de Hooke, que me establece que la fuerza elástica recuperadora es igual a menos K por el alargamiento. El signo menos solamente me indica que tanto la fuerza elástica recuperadora como el alargamiento tienen sentido contrario uno con respecto al otro.
y a esta expresión se le conoce como fuerza elástica recuperadora, donde K es la constante de elasticidad del resorte. Esta K es propia de cada resorte. Cada uno tiene una constante de elasticidad que depende del tipo de material con el cual fue construido, del grosor, bueno, de varios factores. Y X es el alargamiento que sufre el resorte. Las unidades de la constante de elasticidad en el MKS, si despejamos la anterior ecuación, entonces nos queda que unidades de constante de elasticidad es igual a las unidades de fuerza sobre las unidades del alargamiento. La fuerza, habíamos dicho que la fuerza se daba en newtons y el alargamiento se da en metros. De igual manera, yo te invito a que con un proceso similar al anterior, tú trates de obtener las unidades de la constante de elasticidad en el CGS. Por favor, para un momento en el video mientras haces este proceso en el cuaderno. ¿Listo? Entonces avancemos. Solamente hemos analizado un resorte, pero yo puedo disponer de 2, 3, 4, etcétera resortes, y dependiendo de la forma como se dispongan, pues estos recibirán un nombre determinado. Si yo uno 2 resortes de esta manera, ellos sufrirán un alargamiento y a esto se le llaman resortes en serie. El alargamiento total que sufren estos 2 resortes en serie se puede calcular de esta manera. Alargamiento total es igual al alargamiento del primer resorte más el alargamiento del segundo resorte más el alargamiento del tercer resorte más etcétera, etcétera, el alargamiento del enésimo resorte. Pero también se pueden disponer de esta otra manera. Con esta disposición se obtienen resortes en paralelos. También se pueden alargar y el alargamiento total se puede determinar con esta expresión. El inverso del alargamiento total es igual al inverso del alargamiento del primer resorte más el inverso del alargamiento del segundo resorte más etcétera, más el inverso del alargamiento del enésimo resorte. Y así podemos, aplicando también la ley de Hooke más este tipo de expresiones, obtener cuánto es que se alarga el sistema según con el cual estemos analizando. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces me piden hallar la deformación que sufre un resorte que tiene una constante de 6 newtons por centímetro y cuando de él se coloca una masa de 14 kilogramos. Hagamos la gráfica de la situación planteada. Esta es la gráfica. Aquí tenemos el resorte en reposo sin ninguna masa. Este resorte tiene una constante de elasticidad de 6 newtons por centímetro. En el momento en que se le coloca un cuerpo de 14 kilogramos a ese resorte, pues él sufre un alargamiento. ¿Cuánto es lo que vale ese alargamiento? Entonces aquí hemos dibujado, número 1, el peso y número 2, la fuerza elástica recuperadora. Ya sabes cómo es que se dibujan estos dos vectores. En este momento no me interesa de mucho el peso, sino la fuerza del resorte, la fuerza elástica recuperadora establecida por Robert Hooke. Entonces comencemos. Aquí vamos a hallar la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Si observamos, en el eje X no hay ninguna fuerza, pero en el eje Y tengo estas dos, el peso y la fuerza elástica recuperadora. La fuerza elástica recuperadora va hacia arriba, por lo tanto es positiva, y el peso va hacia abajo, por lo tanto es negativa. De esta manera, entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a la fuerza elástica recuperadora positiva menos mg. Y como ya esto está en reposo, esto es igual a 0. Despejamos la fuerza elástica recuperadora. Este mg que está restando pasa al otro lado a sumar y tenemos esto. Pero ya sabemos por la ley de Hooke que la fuerza elástica recuperadora es igual a menos k por x.
Entonces aquí tenemos esta expresión. Lo que debemos calcular es el alargamiento. Despejamos el alargamiento y acá esta menos k está multiplicando, pasa al otro lado de la expresión a dividir. Reemplazamos los valores. Aquí me queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estos son newtons. Lo colocamos acá. Sobre, aquí tenemos newtons sobre centímetros. Pero este es un fraccionario y los newtons que teníamos en el numerador no. Entonces lo convertimos en un fraccionario colocándolo sobre. Y utilizamos productos de extremos sobre producto de medios y desaparecen los newtons porque simplificamos y nos quedan los centímetros. Entonces el alargamiento de ese resorte es de menos 22,89 centímetros. O mejor, 22,89 centímetros. Ya sabemos que este menos tiene que ver con que el alargamiento y la fuerza tienen sentido contrario uno con respecto al otro. Y esta es la respuesta. Espero te haya quedado claro este tema sobre la ley de Hooke. Cualquier inquietud, estoy dispuesto a orientarte a través del correo con el cual nos comunicamos. Que tengas buen día.